Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 24 de mayo del 2023 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año, Jesucristo de principio a fin, con el Evangelio según San Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. El capítulo 20, en la primera parte, él está en el momento en que está un joven eh, adinerado, quiso seguirlo, le hizo una pregunta que qué debía hacer para heredar la vida eterna. El Señor le dice que obedezca todos los mandamientos, que si quiere ser perfecto, venda todas las cosas, lo reparta. Y ante la respuesta, más bien ante la negativa del joven, los discípulos le preguntan al Señor, bueno, ¿quién se podrá salvar? Y él dijo, no, es que para los hombres es imposible la salvación, pero es completamente posible para el Señor. En esta misma conversación, bueno, termina diciéndoles, muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Eh, Hagamos memoria que el Señor en el Antiguo Testamento había hecho una elección especial a un pueblo, al pueblo de Israel, a los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, y los había escogido no porque simplemente despreciara a las demás naciones, sino que este pueblo elegido tenía una responsabilidad y era de ser modelo, de ser el ejemplo de cómo una nación debía vivir y comportarse. Una nación que tuviera como centro al Señor, una nación que fuera determinada por los mandatos del Señor, pues se convertiría en un referente, se convertiría en la evidencia de que cuando se busca al Señor, de que cuando se le entrega la vida al Señor, pues se puede vivir una vida que sea digna delante del Señor. Esa era la idea del pueblo escogido, no era simplemente un pueblo que, que al escogerlo, pues nadie más podía caber en la gracia divina, no, era la manera a través del cual pues el Señor iba a mostrar sus virtudes. Este pueblo falla, seguramente pues lo hemos estudiado, soberbia, dice el profeta Ezequiel, habla de soberbia, habla de ocio, habla de saciedad de pan, entre otras cosas, y, y no manifestaron las virtudes que tenían que manifestar del Señor. Y el Señor le da esta oportunidad. Bueno, ahora, cuando Cristo viene en medio de nosotros, Cristo cumple cabalmente este papel que debía desarrollar el pueblo de Israel de ser luz a las naciones, de ser el ejemplo, la oportunidad que tuvieran las naciones de ver en acción, de manera evidente, pues la obediencia al Señor. Esto lo cumple el Señor cumple cabalmente toda la ley, así dice la Escritura. El Señor nos muestra cómo es la vida en el Espíritu, nos muestra cómo es vivir en las capacidades espirituales y el Señor entonces pues establece una comunidad y a esa comunidad le encomienda, estoy hablando de los apóstoles, de los discípulos, y esa pequeña comunidad le encomienda llevar las buenas nuevas a todo el mundo y todo aquel que se adhiriere, que aceptar este buen mensaje, pues obviamente iba a tener el privilegio de conocer el ejemplo del Señor, de ajustarse al molde del Señor y poder experimentar el plan que el Padre tuvo desde el principio para la humanidad. Y no podemos decir, pues, que ahora la iglesia es el pueblo escogido, porque esa expresión a veces de pueblo escogido podría ser un poco como excluyente de otras naciones y de otro tipo de personas. No, más bien la iglesia es aquella que ha disfrutado la oportunidad de conocer al Señor y tiene la responsabilidad también de manifestar esas virtudes a las cuales el Señor nos llamó.
Empezamos este capítulo 20. Acordémonos que terminamos el 19 diciendo, muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Y de alguna manera, como decía el Señor, que Él despertaría a celo al pueblo de Israel con un pueblo que no era pueblo. ¿Sí? Ellos lo habían despreciado, ellos habían menospreciado el haber sido elegidos, no lo tuvieron como algo que valorar, menosprecian, eso es una palabra que encontramos en el Antiguo Testamento, no valoran lo suficiente, y hay un pueblo que no era pueblo, que de alguna manera despierta y, y pues valora la obra redentora del Señor. Es como pues que a veces lo identificamos, es como muchos cristianos pues, que tienen más afecto por la Tierra Santa que seguramente muchos judíos, ¿sí? Hay muchos cristianos que visitan la Tierra Santa con la expectativa de adorar al Señor, más que muchos judíos de origen judío, de familias judíos que nunca han ido a Jerusalén y que tampoco tienen un interés de ir a la Tierra Santa. Hasta eso, ¿sí? En un despertar y en un entendimiento, en una comprensión de la escritura, incluso más que el mismo pueblo pues, que se ha conocido como el pueblo escogido. Entramos entonces en el capítulo 20 y el Señor plantea una parábola. Eh, el, el, Seguramente en nuestras Biblias aparece un título que dice Los obreros de la viña. Y acordémonos que Mateo, como hemos pues, tratado de deducir, es un evangelio que está muy enfocado en demostrarnos el linaje davídico del Señor Jesús, o sea que Él es legalmente descendiente de David, y como descendiente de David, pues tiene legalmente todo el derecho de ser rey sobre Israel. Y dice el versículo 1, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Vuelve a aparecer la expresión reino de los cielos, ¿sí? Vuelve a aparecer la expresión semejante, en otros versículos dice es como, y está haciendo una similitud. Entonces, cuando encontramos sobre todo en el Evangelio de San Mateo, que dice el reino de los cielos es como, el reino de los cielos es semejante, nos está poniendo en paralelo unas características del reino de los cielos, pero no lo está explicando con situaciones de la cotidianidad. Y aquí hay un escenario que era cotidiano en el tiempo del Señor Jesús. Era pues una situación que era fácil de entender para aquellos que estaban escuchando. Y dice, bueno, y el reino de los cielos lo compara, dice así, a un hombre padre de familia. ¿Sí? Esa expresión también es común en Mateo, o pues es frecuente más bien. Entonces, refiriéndose al reino de los cielos, como pues el reino de los cielos tiene un rey y así establece que es como un padre de familia. ¿Qué hace este padre de familia? Dice que sale por la mañana a contratar obreros para su viña. Había una especie de mercado laboral, ¿sí? En la sociedad israelita de la época había clases sociales. La verdad abundaba mucho la pobreza. Eh, y había pues como diferentes categorías sociales. Y la categoría social más baja eh, mm, serían los jornaleros, bueno, los jornaleros, los enfermos, ¿cierto? Porque los enfermos ni siquiera tenían ningún tipo de ingreso, que tenían alguna limitación física, fuera que no pudieran caminar, que no pudieran ver, que no pudieran oír, que les faltara una mano, ¿sí? Los enfermos estaban muchas veces incluso marginados dependiendo de la enfermedad. Un leproso quedaba absolutamente marginado de la sociedad mientras se sanaba. Y, y estaban, digámoslo así, antes de los enfermos estaban los jornaleros. Los jornaleros incluso estaban en la categoría social por debajo de los esclavos y por debajo de los siervos. ¿Por qué? Porque los esclavos y los siervos, como estaban en la casa del amo o del patrón, pues por lo menos tenían techo,
y tenían asegurado la alimentación. Así no tuvieran libertad, pero de alguna manera podrían incluso vestir mejor que un jornalero, podrían, pues tenían la comida diaria asegurada, porque el jornalero, les explicaba, tenía que ir a un mercado laboral. Entonces él, muy de mañana, llevaba sus herramientas de trabajo, no sé, un asadón, un hacha, algunas herramientas para trabajar la tierra o para cosechar, cualquiera que sea la función que él pudiera hacer. Entonces él se iba para un mercado laboral desde muy de mañana. El tiempo laboral, el jornal, en la época del Señor era de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Era un tiempo laboral de 12 horas. 6 de la mañana a 6 de la tarde. Quiere decir que estos jornaleros debían estar en el mercado antes de las 6 porque llegarían los patrones buscando jornales. Entonces, lo que tal vez funcionaría hoy. Tenían unos siervos, unos esclavos de planta, que todos los días o vivían allí en la viña y desarrollarían las tareas de la cotidianidad. Pero cuando había cosechas, y aquí ahí estamos hablando de una vendimia, porque es una viña, y una viña es pues el cultivo de las uvas. Estamos hablando también más o menos de el mes de septiembre, que es donde se va a dar la cosecha o la vendimia, que es la cosecha de las uvas, y había un afán en esta vendimia porque eh, se acercaban ya épocas de lluvias, estaba entrando ya el otoño y el otoño tenía esa época de lluvias y si empezaba a llover, perdón, pues la cosecha se podría echar a perder. Entonces había afán. Entonces el señor de la casa pues tenía sus siervos que seguramente estaban trabajando en la viña, pero no le eran suficientes, ¿sí? Entonces por eso debía salir al mercado laboral a buscar jornaleros para que pues completaran la mano de obra para poder hacer en el tiempo necesario la cosecha de las uvas. Bueno, esto tiene una cantidad de simbolismos y nos da un espacio para muchas interpretaciones extraordinarias, me parece a mí. Entonces sale el dueño, padre de familia, va al mercado, encuentra hombres que seguramente unos posiblemente llegaron más temprano o posiblemente él de acuerdo a lo que calcula que va a necesitar en su viña y dice el versículo 2 y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, les envió a su viña. El denario era el salario de un día, era un jornal, ¿sí? Eh, por eso cuando hablamos de los talentos, un talento, por ejemplo, es el salario equivale a 1000 denarios, o sea que un talento equivale a 1000 días de trabajo. Cuando se usa la parábola o se explica la parábola de los talentos, aquel que recibió un talento no recibió poco. A veces vemos como con injusticia el que tiene 1 o 5 talentos, no, el que tiene un talento tiene un recurso interesante. Estamos hablando del salario de 1000 días, estamos hablando del salario de casi 3 años. Es un dinero con el que se puede hacer algo. El del talento, lastimosamente, creyó que era poco y lo ocultó, pero para que veamos las proporciones que nos enseña también la escritura. Así que este hombre, padre de familia, va y conviene con los obreros un denario, que era el salario justo. ¿A qué hora salió? 6 de la mañana, porque dice que es la primera hora. ¿Sí? Él sale empezando la mañana a contratar obreros. ¿Cuánto les voy a pagar por el día? Lo justo. ¿Cuánto es el salario justo? Un denario. Trabajas 12 horas, te ganas un denario. Dice el versículo 3, pero salió cerca de la hora tercera, o sea, más o menos 9 de la mañana, y vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Ojo, estos que estaban en la plaza desocupados no quiere decir de que fueran unos vagos. Acuérdense que están en un mercado laboral, ¿sí? Como en una especie de bolsa de empleo, pero esta bolsa de empleo no era esperando desde la casa que lo llamaran y lo contrataran, sino que él estaba ya listo para ir a trabajar en una plaza con su asadón, con su hacha o con su machete, la herramienta que él tuviera para trabajar, esperando que alguien llegara y lo contratara. O sea, él no está simplemente vagando. Ahora, imagínense
la escena y la angustia que podría haber, el estrés, que si estos hombres, estos jornaleros, no lograban ser contratados al día, pues tal vez ese día no habría con qué comer. Es que el denario era como el sustento mínimo que necesitaban para ese día. Pero les decía que incluso los esclavos y los siervos podían vivir mejor que el jornalero porque tenían asegurada la comida. Estos dependía que los contrataran, ¿sí? Y ellos pasaban hambre, y pasaban hambre ellos y pasaban hambre también sus familias. Así que ellos no están simplemente haciendo nada, no, están esperando a que lleguen a contratarlos. Les dice entonces el señor de la viña, que estaban desocupados, versículo 4 les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo, y ellos fueron. Yo me imagino que si el salario de un día es un denario, me imagino que si me contratan más o menos a la tercera parte del día, pues seguramente el salario va a disminuir a la tercera parte, ¿sí? O más bien, le voy a disminuir perdón, una cuarta parte, diría yo, ¿sí? Dice el versículo 5, salió otra vez cerca de la hora sexta, o sea, como al mediodía, y luego salió a la hora novena, perdón, la hora sexta serían, sí, el mediodía, y la hora novena serían las 3 de la tarde. Y dice, e hizo lo mismo, o sea, los contrató y les dijo, les voy a pagar lo justo. Entonces, ¿qué es lo justo? Pues que el que trabajó desde las 6 un denario, que el que trabajó desde las 9 quitarle la cuarta parte, que el que trabajó desde las 12 pues la mitad, y que el que trabaja desde las 3 de la tarde pues gana la tercera parte, o sí, una cuarta parte. Y dice el versículo 6, y salió cerca de la hora undécima, o sea, faltando una hora para que se acabe el día laboral. Estamos hablando algo así como desde las 5 de la tarde, porque ¿qué pasaba a las 6 de la tarde? Caía el sol y se acababa el día, y comenzaba de hecho el nuevo día. Acuérdense que en la Biblia los días se cuentan desde la caída del sol. Entonces, una hora era lo que tenían de la luz para poder trabajar, una hora. Pero aún así salió a la hora undécima y dice, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y ellos le contestaron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Si ven que no eran simplemente vagos, ¿no? Es que ellos sí estaban procurando. ¿Qué sería un vago? Que sabiendo que no tiene trabajo, se queda quieto en la casa esperando a que le caiga del cielo. Pero estos hombres iban al mercado laboral, llevaban sus herramientas, estaban disponibles y estaban dispuestos a que los contrataran, pero también tenían que ver, pues, de acuerdo a la oferta que hubiera para estas labores. Este hombre, padre de familia, entonces, comportándose de una manera muy particular, hasta la última hora, le está dando la oportunidad a aquellos que no habían podido ser contratados. Cuando llegó la noche, o sea, ya a las 6 de la tarde, dice, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Bueno, aquí hay un detalle muy particular, y es que empieza a pagarle primero a los últimos. Acuérdense que el capítulo anterior terminó diciendo, muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Entonces dice el versículo 9, y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Vaya sorpresa, ¿sí? Porque, pues, un hombre que solo trabaja una hora, pues si habláramos de un salario justo, pues debería recibir lo equivalente a esa hora. Entonces, si el pago eran 12 pesos, pues el que trabajó una hora debería recibir un peso, el que trabajó tres pesos, el que trabajó seis pesos, y el que trabajó todo el día los 12, ¿sí? Pero vaya sorpresa que al último que llegó le pagaron como si fuera el día completo, le pagaron un denario. Entonces imagínense la expectativa de todos los demás. Bueno, si este que trabajó una hora le pagaron el día completo, me imagino que al que trabajó 2 horas le pagarán el doble, ¿sí? Porque así solemos pensar nosotros.
esa es nuestra justicia. Nosotros tenemos también una manera como de interpretar las cosas y eso es lo que consideramos justicia. Pero se empiezan a sorprender porque dice, y al venir los que habían, y al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. ¿Sí? Mire que ahí está. Ellos esperaban y pensaron, no, pues si a estos últimos les pagaron lo mismo, a nosotros que llegamos primero, pues ahí empezamos. Eso es lo justo, porque nosotros interpretamos la justicia a nuestro acomodo, ¿sí? Y eso nos parece justo. Entonces dice que cuando ellos lo recibieron, versículo 11, murmuraban contra el padre de familia. Imagínense esto. Entonces, eh, lo vieron mal, ¿sí? Ve, ¿y este por qué les pagó a todos lo mismo? Diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él les contestó y dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Esta es una lección muy, muy fuerte de lo que tiene que ver también con la salvación. Bueno, muy particular. Primero, que les decía, están trabajando en una viña, ¿sí? O sea, donde se cosechan las uvas. Y las uvas son el insumo del vino. Y el vino es símbolo en la vida, en la Biblia de dos cosas. Uno es símbolo de alegría, pero el vino también es símbolo de la sangre a través de la cual el Señor nos redimió. Están trabajando en un lugar donde se produce vinos, ¿sí? Muy bien. Pero también hay algo muy particular que verías y cómo lo podemos analizar. La justicia. Entonces, para nosotros lo justo, como seguramente lo interpretaron estos trabajadores, lo justo es que el que estuvo más tiempo trabajando reciba más salario que el que estuvo menos tiempo trabajando, ¿sí? Ahora, ¿de qué está hablando y cuál es la recompensa que podemos entender en esta parábola? Estamos hablando de la oportunidad de la salvación, ¿sí? Estamos hablando de la oportunidad que les da de recibir la gran recompensa de parte del Señor, que es el acceder al reino de los cielos. Quiere decir que la salvación es la misma para el que llegó hace 20 años o para el que acabó de llegar. Quiere decir que el don y el regalo del Señor soberano y solamente por gracia, no por méritos, es un acto bondadoso del corazón del Señor. Es más, mire, alguien pudo haber sido perdido toda su vida, ¿sí? Toda la vida hasta haber blasfemado y haber negado al Señor. Pero justo en el momento de irse para el más allá, acepta, reconoce sus pecados, se arrepiente de sus pecados, pide perdón al Señor y acepta la obra redentora de Jesucristo, así sea en el último instante, ese también se va a la eternidad. Así de sencillo. Claro, entonces alguno podría decir, uy, pero yo desde pequeñito, yo me abstuve, yo me guardé, yo no viví en el desenfreno de esos otros y la misma salvación se la va a ganar. Ahora la pregunta es, ¿quién soy yo para cuestionar o juzgar o criticar o murmurar lo que el dueño, Señor eterno, decide hacer con este don maravilloso que es la salvación? Entonces, esta parábola nos está hablando de la oportunidad que el Señor le da a todos los seres humanos, porque es una oportunidad que se la da a todos, pero no todos la aceptan, ¿sí? No todos la reciben, pero le están dando una oportunidad más que en su justicia, en su misericordia, de que todos accedan a este don maravilloso, gratuito. Pero quiero ilustrarles algo por el bien, porque a veces, y lo que hemos hablado reiteradamente sobre la superioridad moral, algunos creemos que por llevar más tiempo en el Evangelio, tenemos como
prelación a otros que acaban de llegar al Evangelio. Algunos menosprecian los inicios pequeños y los inicios jóvenes en el Evangelio, ¿sí? Algunos justificamos que pues, somos más sabios y más entendidos porque llevamos más tiempo y menospreciamos a aquel que puede llegar, pues obviamente de manera posterior, pero que posiblemente incluso tiene más piedad que aquellos que llevan mucho tiempo. Pablo es un ejemplo. Pablo llega un poco más tarde al Evangelio, pero miren la pasión del apóstol Pablo para llevar el Evangelio. Y los apóstoles pudieron haberse llenado de celos y de envidia y decir, bueno, y este además era perseguidor y ahora se convierte en un apóstol. No, los apóstoles también, entendiendo muy bien la gracia, la misericordia y la bondad del Señor, lo aceptan, lo acompañan, lo respaldan también como un verdadero apóstol del Señor. Otros cuestionaron el apostolado de Pablo, pero no lo percibimos en la escritura, por lo menos, de que los apóstoles que fueron los primeros hubiesen rechazado a este postrero. Pero yo analizaba algo y pensaba algo sobre aquellos que llegaron temprano. Solo piensen en alguien que desde las 6 de la mañana está esperando ser contratado y llegan las 9, contratan otro grupo y él no fue contratado. Llegan las 12, pensaría, es como el que tiene más de X edad que está sin trabajo y empieza a angustiarse porque es más fácil conseguir trabajo, diría yo, entre los 20 y los 30. Entre los 30 y los 40 es un poco más difícil conseguir trabajo. Mucho más difícil conseguir trabajo entre los 50 o los 40 y los 50. Y entre los 50 y más es mucho más difícil conseguir trabajo. Imagínense personas a estas alturas de la vida que no lograron establecer una pensión, que no tienen una renta, que no tienen ni siquiera una casa donde vivir, que todavía están procurando conseguir trabajo, ¿sí? Imagínense la angustia que van teniendo, que va pasando el tiempo y no consiguen trabajo y cada vez es más difícil que los contraten. Entonces, estos jornaleros, el de las 9 de la mañana ya está angustiado, el de las 12 está más angustiado, el de las 3 de la tarde tal vez hasta ya perdió la esperanza y mucho más, el de las 5 de la tarde perdió la esperanza de ser contratado. O sea que pasaron un periodo de tiempo angustiados, preocupados, ansiosos, deprimidos, tal vez porque, Dios mío, ¿yo con qué voy a llegar a la casa? No tengo que ofrecerle a mi familia. Pero los otros que están desde las 6 de la mañana, pues tenían la tranquilidad que ese día iba a llegar pan a la casa. Y ese es el privilegio que el Señor le concede a aquellos que llegaron primero al Evangelio. Una tranquilidad y una certeza que estamos en el lugar que debíamos estar. Que aunque lleguen otros, es que el placer de este mundo no está en el mundo. Es decir, yo realmente disfruto lo que soy, tengo certeza y gozo en lo que soy, que fui escogido por el Señor, apartado, que Él me perdonó, que Él me guardó de vivir en el mundo. Es que, ¿acaso cuando el Señor nos llama y nos saca de la vida rutinaria del mundo, es para como amargarnos la vida? Por el contrario, nos está guardando? ¿Qué hay en el mundo? Aflicción. Entonces, el privilegio de aquel que llega más temprano al Evangelio, aunque sea la misma paga que es la salvación, el privilegio es que aquí y ahora pudimos experimentar su presencia, su paz, su tranquilidad, pudimos tener una vida más ordenada, más tranquila. ¿Cómo no vamos a vivir más tranquilo con la certeza de la salvación? Ahora todos los que viven en el desaforo, en el desenfreno, en la oscuridad, en el engaño, en las tinieblas de lo que este mundo está planteando, porque este mundo lo único que deja es vacío, este mundo lo único que deja es amargura, frustración. Claro, da placer, pero el placer es puntual, momentáneo. El placer es placentero mientras dura y a veces el placer no dura más de 10, 15, 20 minutos. ¿Y qué viene? Un profundo periodo de frustración, de amargura y de tristeza. Aquellos que fueron llamados temprano, pues tuvieron el privilegio de estar tranquilos de que tenían asegurada la vida, mientras aquellos que van llegando tarde todavía no saben ni qué es la vida. Pero todos tenemos el privilegio
de recibir la gracia y la misericordia del Señor. Ahora, también hay que tener en cuenta algo que la Biblia lo plantea. A quien ha sido más piadoso, digámoslo así, el que ha servido más, el que ha labrado, el que ha trabajado, tendrá una recompensa, porque una cosa es la salvación, que es una gracia estándar para todos, pero la Biblia nos habla también de galardones. Y estén seguros que el que llegó desde las 6 de la mañana y trabajó con dedicación, sirvió en la obra, produjo, ¿sí? Porque produjo más, estén seguros que además de tener el denario, que es la salvación, pues va a tener algún tipo de bonificación porque fue diligente, fue laborioso, fue más allá y el Señor también es justo. Entonces, el denario es la salvación para todos, desde el que llega temprano, el que llega tarde. Pero los que llegan temprano y fueron diligentes y no murmuraron y agradecieron al padre de familia, estén seguros que esos también, y en eso anhelamos todos, tendremos como dice la Biblia, unas coronas, unos galardones, unos lugares especiales en la gloria del Señor. Así que todos son bienvenidos, hay oportunidad para todos, así sea temprano y tarde. Benditos los que conocieron el Evangelio, jóvenes, niños, pero también benditos los que ya lo conocieron grandes, porque a todos les llegó la oportunidad. Así que no se lamente porque no estuvo cerca el Señor para prevenirse muchos dolores. Agradezca que ahora llegó. Tiene también la oportunidad de sanar enfermedades, de sanar dolencias, de corregir lo deficiente. Tiene la oportunidad de ser útil en las manos del Señor en el reino de los cielos y vivirlo aquí y ahora. No importa, porque todos tenemos esta oportunidad, el que llegó temprano y el que llegó tarde. Disfrútelo, agradézcalo, vívalo, glorifique al Señor de la viña, glorifique al Rey de los cielos que nos ha dado a todos esta oportunidad maravillosa. ¿Y qué tal que en la última hora, que todavía es de día, usted alcance a hacer tanto que incluso reciba, además de la salvación, galardones especiales? No pierda más el tiempo. Estamos en la última hora. Yo lo creo firmemente. Viendo la escritura y lo que pasa en este mundo loco, estamos en la última hora. Aprovechemos el tiempo. Es tiempo de verdad de entregarle real, genuina, auténtica, absolutamente el corazón al Señor. Ya no pierda más tiempo. Si usted llegó apenas ahorita a las 11 en la hora 11, no pierda tiempo. Entréguele su vida totalmente al Señor. Y si llegó a las 6 de la mañana y está medio chueco, como entre que sí, que no, entre el mundo y el Señor, entre la luz y la oscuridad, pues venga para la luz. Es tiempo de servirle al Señor y de labrar la viña del Señor. Vamos a entregarle al Señor este día en oración. Te agradezco por la oportunidad que me has dado de conocerte, Señor, porque sé que es un acto de tu gracia y de tu bondad, no es por mis méritos. Te agradezco, Señor, que algo viste en mi corazón que te agradó, te llamó la atención y que me permites estar en tu viña, Señor, labrando y sirviendo. Te agradezco, Señor, como en el caso de muchos los que estamos aquí congregados, que desde jóvenes tuviste a bien, Señor, o más bien nos diste la gracia de escuchar tu voz y ser guardados de muchas cosas, por lo menos tener la tranquilidad y la paz de la eternidad. Pero también agradecemos y agradezca a aquel que acabó de llegar, porque tarde o temprano todos tenemos el privilegio y la oportunidad de la salvación y todos tenemos la oportunidad de su Espíritu. Digámosle entonces que nos permita aprovechar esta última hora que le queda al mundo. Eso hasta lo dicen los científicos. El mundo está en su hora onceava. Permítenos aprovechar este tiempo. Todavía es de día. Y es el día en el que se trabaja, se labra, y hay que labrar tu viña, Señor. No puedo simplemente pretender producir para el pan diario. Permíteme descansar en que tú eres mi pan de vida y tú eres mi parte, mi porción y mi heredad. Bendice a tu pueblo sobre el cual tu nombre se invoca. Guárdanos de todo mal y peligro y déjanos ser diligentes en aprovechar el tiempo, Señor, como advierte la Escritura, sabiendo que estos tiempos
son difíciles. Bendícenos en este nuevo día, mi Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.